Me siento junto al fuego y pienso en todo lo que he visto. En flores silvestres y mariposas de veranos que han sido. En hojas amarillas y telarañas en otoños que fueron. La niebla en la mañana, el sol de plata y el viento en mis cabellos. Me siento junto al fuego y pienso cómo el mundo será cuando llegue el invierno sin una primavera que yo pueda mirar. Pues hay todavía tantas cosas que yo jamás he visto. En todos los bosques y primaveras hay un verde distinto. Me siento junto al fuego y pienso en las gentes de ayer y en gentes que verán un mundo que no conoceré. Y mientras estoy aquí sentado, pensando en otras cosas, espero oír pasos que vuelven y voces en la puerta. Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, porque hoy estamos con Rafael Laza. Buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Sí, muy bien también. La verdad es que estoy muy emocionado, muy contento de poder hacer este vídeo, porque tanto Rafael como un servidor somos dos apasionados de Tolkien desde hace muchísimos años. Quiero... Lo primero, preguntarte, Rafael, ¿cuándo empezó tu admiración por la obra de Tolkien y bueno, tu ser seguidor de ella? Se reforzó cuando emitieron las películas o cuando hicieron las películas, pero lo conocía yo un poco de antes, porque en la biblioteca de mi padre, él tenía una estantería puesta en la escalera. Había un libro, no estaba El Señor de los Anillos al completo, estaba El Hobbit. Ajá. Y yo recuerdo haber leído lo mismo que tantas otras cosas. Tendría 12, 13 años, 14 quizás. Tengo 56 ahora, para que hagas un cálculo de la época. Lo leí y me gustó mucho. Sobre todo su incardinación en la Edad Media. Me gustó particularmente. Sí. Y ahí se quedó. Por eso digo que resurge o se refuerza a partir de que hicieron las películas. 2001, 2002, claro. 2003. Cuando se hicieron las películas, 2001, 2002, 2003, yo era un adolescente, tenía 13 años cuando fui a ver la primera película, La Comunidad del Anillo, y verdaderamente esa película me cambió la vida, porque en ella pude contemplar que verdaderamente existen el bien y el mal, pero el bien y el mal no entremezclados. El bien y el mal no como lo concibe la filosofía budista, por ejemplo, ¿no? Con el tema del yin y el yang, que en todo bien hay un poco de mal y en todo mal un poco de bien. No. En El Señor de los Anillos queda plasmada la existencia del mal intrínsecamente malo, ¿no? El misterio de la maldad. Incluso y del como bien. ser personal. Por supuesto. Incluso como ser personal. De hecho, sería correcto decir que no existen ni el bien ni el mal, que lo que existen son el bueno y el malo. El bondadoso y el maligno, Dios y Satán. Y bueno, cuando yo vi esas películas, pues realmente despertaron en mi interior toda una serie de impresiones, de sensaciones, de pensamientos, podría decir épicos, heroicos, unas ganas de formar parte del equipo de los buenos muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa película queda muy bien plasmado la existencia del mal como tal. Y de eso trata, ¿no? Toda la saga. Vamos a ver en este vídeo, hermanos, poquito a poco, pues un poquito la biografía de su autor, de Tolkien,
cuyas iniciales las tenemos ahí en el centro, ¿no? Ese mismo logotipo que él diseñó, para que conozcamos un poco quién fue esta persona, ¿no? Quién fue este hombre que en la Inglaterra anglicana pues fue un puntal de la fe católica a principios del siglo XX. Luego repasaremos un poquito con spoilers, es decir, hablando de todos los aspectos de la trama, todo lo que es la historia del Señor de los Anillos, para después entrar en algo que es especialmente interesante, verdaderamente, hermanos, verdaderamente, que es cómo esta obra literaria, para muchos la más importante del siglo XX, no solo está llena de un trasfondo católico, sino que además presenta las realidades escatológicas de la fe católica. Y personajes como Saruman, que pueden ser identificados con el falso profeta, o por ejemplo Sauron con el mismo anticristo, ¿no? Gandalf el Blanco como aquel que Saruman debería haber sido, en fin, todos esos temas los vamos a ir viendo cuando entremos en ello, ¿no? Pero bueno, quiero presentaros a Rafael por si no lo conocéis. Él es licenciado en Filología Clásica, amante de la historia, sobre todo de la historia medieval, ¿verdad? ¿Me contabas? Eso me viene de mi padre. Sí, sí. Mi padre fue un grandísimo conocedor de la historia medieval, aunque no era historiador, era médico. Y es abogado de profesión, sí, ¿no? Eso es otra historia. y claro, como filólogo, pues podemos decir que compartes la titulación de Tolkien, porque Tolkien era otro filólogo, ¿verdad? Sí, un profesor en la Universidad de Oxford. Cuéntanos un poquito, Rafael, cómo nació, se desarrolló Tolkien, cómo nació esta figura tan importante del siglo XX y cuál fue el ambiente que tuvo que resistir, ¿no? y vivir, el cual pues dio lugar a esta maravillosa obra del Señor de los Anillos. Él nació a finales del siglo XIX en Sudáfrica. Es de nacionalidad británica, Sudáfrica en aquella época era colonia británica. Nació en 1882 en una familia baptista, y al poco tiempo, a los pocos años, resulta que descubren que hay una enfermedad que él tiene y los padres piensan en trasladarse a Inglaterra por causa de la enfermedad. Pero el padre estaba muy imbricado en el cultivo, le llamo yo el cultivo a casi todo, en la explotación de los diamantes para la compra y venta del Banco de Inglaterra de los diamantes. Con lo cual manda a la familia a Inglaterra y él se queda todavía mientras tiene que terminar las últimas cosas de su trabajo. Pero muere. Nació Tolkien en 1882, si no recuerdo mal, el padre muere en Sudáfrica, no llega a reunirse con su familia y entonces pues la madre se queda con los hijos, estaba Tolkien, estaba el otro hermano y resulta que se ve desasistida económicamente. Y en cierto momento, cuando Tolkien tenía unos 8 años, su madre se convierte a la fe católica y a partir de ahí empieza a tener problemas con su propia familia, que eran los que les amparaban económicamente después de haberse quedado ella viuda, ¿verdad? La familia era en su mayoría toda baptista, una de las tantas ramas protestantes, sí. Y le hacen el vacío, la desamparan. Y aquello impactó al pequeño Tolkien mucho. Se hicieron una piña y él mismo, ya de mayor, incluso confesó a algunos amigos y sacerdotes que él consideraba que su madre había muerto confesora de la fe. Claro, porque había sufrido esa abandono, persecución, hostilidad, expulsión de parte de sus familiares, que estaban obligados a ampararla después de haber quedado viuda, a ella y sus hijos. Y no lo hicieron. No lo hicieron por esa razón, con lo cual se cumple lo que decía el Señor. Exactamente. Los enemigos serán los de su propia casa. Serán los de su propia casa. Empieza a estudiar en el colegio, ya hablamos de la persona de Tolkien. Sí, sí. Como muchos saben, porque además se han hecho películas, se alista cuando empieza la Gran Guerra, que yo le llamo la Gran Guerra, porque en sentido estricto para mí, guerra mundial hasta ahora no ha habido más que una. Eso es otro sí, es otro tema historiográfico. Sí. En fin, se alista en el ejército británico, sí. en una compañía de transmisiones, y contrae en el frente, en la batalla del Somme, en 1917, contrae la enfermedad, la llamaban la fiebre de las trincheras.
y entonces lo evacúan a Inglaterra. Ujú. Se cura y empieza, estando enfermo y estando en el hospital, empieza a escribir, a pergeñar El Señor de los Anillos. Primero el Hobbit. Ujú. Lo escribe como un cuento para niños, y él empieza a vislumbrar que eso puede dar lugar a una continuación más compleja. Y digamos que la obra va creciendo. Tardó muchos años en escribirla, 16 o 17 Sí, años. 16, sí, sí. Muchos años. Y de hecho creo recordar que él la concibió como una única obra y que fue la editorial la que le obligó a Sí, dividirla en 3 tramos. él lo tenía concebido. La división natural del Señor de los Anillos no son 3 volúmenes, son más. Son más. Él lo concibió como una unidad para que se editara en un solo volumen, Exacto. con, digamos, una división interna de 1, 2, 3, 4, varios libros. De hecho, la Compañía del Anillo incluye varios libros. Pero la editorial se lo exigió y quedó dividida como la conocemos: la Compañía del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Ujú. Y efectivamente, como has dicho antes, efectivamente el hecho de que sea una obra de carácter católico y religioso no es una imaginación del que lo pueda entender o interpretar así o ver así, no. El mismo Tolkien lo dice. Ujú. Él tenía mucha amistad, su fe era muy recia, hay que tener presente que nosotros somos españoles, estamos en España, y la fe católica para nosotros forma parte de nuestro entorno cultural. Sí, es sí. natural ser católico. En Inglaterra no. No, claro. En Inglaterra eres católico y eres un apestado. Ujú. Eso hay que decirlo, para entender que cuando eres un apestado por tu fe, resulta que la fe se fortalece muchas veces. ¿Y por qué hacía yo esta digresión? Por la razón de, efectivamente, él tenía amistad con un sacerdote, Padre Murray, y en una de sus tantas cartas, las cartas de Tolkien están editadas también. Así es. Fueron recopiladas por su hijo, Christopher, y editadas. En una de sus tantas cartas, la número 142, si no recuerdo mal, dice que en la revisión del Señor de los Anillos él se empezó a dar cuenta de que era una obra católica, de contenido religioso. No dice escatológico, no lo dice, pero sí el contenido católico, y no cabe duda que la escatología al fin y al cabo forma parte del contenido de la fe. Exacto. Y entonces dijo, le he quitado en la revisión, le he eliminado todos las referencias a cultos o dogmas, para que quedara solamente visible en el simbolismo de la obra, el contenido católico de la misma. Que verdaderamente está lleno, hermanos. Hay personas, alguna vez me lo han dicho en comentarios cuando he hecho alusión al Señor de los Anillos, hay personas que, bueno, pues piensan, porque no conocen la obra, que el Señor de los Anillos es una suerte de obra cuasi esotérica, que no se ajusta para nada a la realidad. El Señor de los Anillos, hermanos, es, pues como está contándonos Rafael, una obra literaria que se puede marcar en el género de fantasía, ¿verdad? O epopeya, que presenta todas las verdades y todos los rasgos de nuestra fe. Como vamos a ver ahora un poco a continuación cuando os expongamos el argumento, la trama de esta historia, ¿no? De esta historia épica. Resulta que, bueno, pues Tolkien concibió una mitología entera, ¿no? No solamente creó una trama y unos personajes, también creó numerosas lenguas, también creó, pues, todo un relato de la creación del mundo, la llamada Tierra Media, ¿no? O Arda. Y en todo ese relato que está reflejado en el Silmarillion, que es el libro que explica toda la historia de antes del Señor de los Anillos, pues podemos ver, ¿no?, cómo está todo lleno de paralelismos con lo que nosotros católicos sabemos acerca de la creación, del creador, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poco, Rafael, cómo comienza, digamos, cronológicamente la historia del Señor de los Anillos. ¿Quién es Ilúvatar? Cronológicamente empieza, pues eso, con la creación. Esto no está en El Señor de los Anillos, en ninguno de los 3 volúmenes, porque no es esa la única obra dedicada a la Tierra Media y al universo creado por Tolkien. Lo que pasa es que es menos conocido porque fue editado, fallecido Tolkien, fue editado por su hijo, sí, Christopher,
Y en un volumen, bajo el epígrafe El Silmarillion, aunque el Silmarillion en sentido estricto es una parte de esa obra que recapitula con anterioridad los acontecimientos previos a la Guerra del Anillo. La creación está recogida en el capítulo llamado Ainun Lidale, si no recuerdo mal, Ainun Lidale. Y ahí pues llama mucho la atención al lector, llama mucho la atención su comienzo. Su comienzo es igual, las mismas palabras, la misma manera de comenzar, la misma frase que el Génesis y que el primer capítulo del Evangelio de San Juan. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, comienza así el Génesis. San Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y Tolkien, y no conozco otra obra que empiece así. No. Yo no conozco, he leído mucho en mi vida, pero no conozco ninguna otra obra de literatura que empiece de esa manera. En el principio estaba Eru, el único, que en Arda es la tierra, es llamado Ilúvatar. Y primero creó a los Ainur, que son los vástagos de su pensamiento. Ese es el comienzo de Ainun Lidale. Que son como los ángeles. Sí, los Ainur son seres espirituales puros, y son creados, pues, como... Es que hay una referencia indirecta al logos, se me ocurre ahora, porque son como, lo dice, vástagos de su pensamiento. Sí. Pensamiento en griego, logos. Sí. Y luego, a continuación, cuenta que una vez creados los Ainur, les propone un tema de música. Aquí empieza ya la mitología de Tolkien. Les propone un tema de musical, como una especie de partitura, y les da la orden de empezar a tocar según la partitura, según el tema que él les propone. Comienza la música, tocada por todos los Ainur recién creados, como una especie de orquesta maravillosa. Sí. Hasta que empieza a oírse como hay un punto de la música que desafina, ya hay algo ahí disonante, un sonido que desafina. Y hay un Ainur, se llama Melkor, también llamado Morgoth, porque una característica de Tolkien es poner a sus personajes 2 y hasta 3 nombres. Sí. Que empieza a tocar música, a seguir con la música, pero por su cuenta, no la partitura que le ha encomendado o el tema que le ha encomendado Ilúvatar, sino otro de su ocurrencia. Y Ilúvatar lo corrige, no, hay que seguir con el tema que yo propongo. Él vuelve a tocar por su cuenta hasta una tercera vez, en que ya Ilúvatar se yergue, yo soy Ilúvatar, y los aterroriza a todos, pero a pesar de ello, Melkor persiste, con lo cual acaba siendo, se puede decir de esa manera, expulsado del reino celestial, seguido por algunos otros Ainur, expulsado por Manwë. Es otro Ainur. Manwë, en la lengua esta inventada por Tolkien, significa el bendito. El bendito de Dios, podemos entenderlo así. Sí. Manwë. Yo encuentro un paralelismo entre Melkor, Satanás, y Manwë, San Miguel. Claro. Porque una vez es expulsado Melkor del cielo, por así decirlo, es arrojado a la tierra. Es que es idéntico que lo que sabemos por la fe. Efectivamente. Tal como viene narrado muy brevemente en Apocalipsis 12:7. Exacto. Eso, ese enfrentamiento entre... Fue arrojado a la tierra, etcétera. Sí, y San Miguel... Y él contempla la tierra, contempla Arda, sí. Contempla Arda y dice, este reino tiene que ser mío, o tomo el designio de que este reino será mío. Y es Manwë, San Miguel, quien le replica que no puede ser suyo, que eso es una determinación injusta, y se opone a él, y hay una batalla, así termina Ainun Lidale, entre los Ainur rebeldes y los fieles a Ilúvatar. También existen los Maiar, ¿verdad? Los Maiar, que son, los Maiar son unos ángeles de segundo se puede decir, ¿verdad? Que son una especie de, dentro de los Ainur, sí. Unos ángeles de un rango un tanto inferior, claro. Como los Valar y los... Sí. Al igual que los ángeles tienen sus coros y su jerarquía, pues entre los Ainur también hay jerarquías. Claro. Y bueno, sucede, ¿no?, en todo esto, tras la creación de estos seres espirituales y la existencia de Arda, que pretende conquistar este Melkor o Morgoth, el Ainur más poderoso, ¿no?, y maligno de todos,
sucede que aparecen los hijos de Ilúvatar en el mundo, ¿no? Materiales, que son los elfos. Los ¿verdad? elfos y los hombres, por ese orden. Los elfos fueron creados primero y los hombres después. Los elfos en la obra de Tolkien tienen una característica muy importante, y La es que inmortalidad. la inmortalidad. No envejecen y no enferman. Pueden ser abatidos en el campo de batalla si les decapitan o si les infligen una herida mortal. Por eso siempre que un elfo iba a una batalla, pues de alguna manera estaba haciendo algo absolutamente heroico, ¿no? Porque si se queda en su casa tranquilo, pues sabe que no morirá, ¿no? Y por eso mismo también eran excelentes guerreros, por haber luchado tanto, ¿no? Tantos años, miles de años, muchos de ellos. Pero junto con los hijos de Ilúvatar, los elfos, que son algo así como el ser humano en su estado original, previo al pecado original, aparecen también los hombres, que poco a poco, como en el Génesis, van perdiendo longevidad, ¿verdad? Así es. Porque están los numeronianos, Númenóreanos. que viven como 250 años. De hecho, Aragorn, cuya espada tenemos aquí, pues es un descendiente, ¿no? de ese linaje de Númenor, el reino de los hombres pues más importante de toda la historia del Señor de los Anillos y del mundo de Tolkien. Y entonces los hombres pues son, en la obra de Tolkien, son el hombre afectado ya por el pecado original, que poco a poco se va deteriorando en por supuesto, la longevidad, también la capacidad de enfermar y también la capacidad de ser corrompidos. Efectivamente. Como sucede en la obra, ¿no? Luego también están los enanos, ¿verdad? Que son una creación un tanto, podríamos decir, entre comillas, caprichosa de Tolkien, incluso también de el Ainur que los crea, ¿no? Desde la roca. Tulkas, que es el Ainur que los crea desde la roca. Por eso los enanos, aunque son pequeños y miden 1,40 m, tienen una fuerza muchísimo superior a los elfos, a los hombres, y una resistencia brutal, ¿no? Sus músculos son muy duros, ¿no? Y por eso se dedican a cavar en las montañas, Y luego los hobbits, que no sabemos de dónde salen exactamente. Ni el mismo Tolkien lo sabe. No lo refiere. Son también pues, otro, entre comillas, capricho literario, entre comillas, creo, ¿no? de Tolkien para reflejar ese estado del hombre, porque los hobbits también son mortales, como los hombres, también envejecen y enferman, como los enanos, ¿no? Pero para mostrar ese estado del hombre más, diríamos, campestre, más inocente, más, afectado por el pecado, pero más apegado no tan a las corrompible, costumbres, ¿no? A las tradiciones, exacto, al campo. Amante de la naturaleza, ¿no? De la creación. Un poco siempre al margen de toda la historia del mundo que sucede a su alrededor, sin que ellos se preocupen mucho. Los hobbits son creación de Tolkien y bueno, pues unos seres parecidos a los humanos, pero pequeñitos, son pequeñitos, de 1,20 m en general. Y bueno, pues con todas estas razas, ¿no? Transcurren la primera, la segunda y la tercera edad en el mundo del Señor de los Anillos. En la primera y la segunda edad hay muchas historias. Melkor aparece, se enfrenta a los elfos, se enfrenta a los hombres, trata de seducir. Y en la segunda edad es cuando crea los anillos de poder, ¿verdad? Sí, en efecto. Ahora hay una serie que yo no estoy viendo, ni he visto, ni estoy Yo tampoco viendo. Porque creo que es mala, simplemente. He leído algunas cosas porque mi interés sobre el tema en fin, he leído algunas cosas de esa serie y al parecer pues estropea la obra de Tolkien. Se aparta de ella y además de apartarse de ella, lo cual se puede decir que es más o menos legítimo en el sentido de que todo productor de cine puede volcar su creación también. Pero es que la utiliza para trasladar mensajes de tipo político, social. Sí, es un sacrilegio nuevos. casi. O sea, modernos. Sí. Y bueno, pues no digas que es de Tolkien. Sí. Es Es una deshonra, esa serie es una deshonra. Pero las películas no. Las películas, gracias a Dios, fueron fidedignas y tratadas con un respeto máximo por la obra de Tolkien. Máximo, hasta el más pequeño detalle, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Porque Melkor aparece en Arda, en el mundo, ¿no? Y trata de seducir a todos los habitantes de la tierra, a los elfos, a los hombres. Crea una fortaleza en el norte de la Tierra Media
Y desde allí, pues... Doom. Exacto. Y hace guerras, ¿no? Y hace guerras. Es cuando aparecen los primeros dragones también, aparecen los Balrogs, que son otros demonios de inferior grado, ¿no? Y hay un montón de guerras, ¿vale? Hay un montón de guerras. Y uno de los lugartenientes de Melkor, que se llama, el más importante, que se llama Sauron, que no es un Ainur, sino un Maiar. Es un Ainur, pero de inferior grado, y se llama Maiar. Con apariencia humanoide, pues también trata de seducir, y lo consigue, a elfos, enanos y hombres, creando los anillos de poder. 3 se los dio a los elfos. 7 a los enanos. Y 9 a los hombres. Los 3 anillos de los elfos, por los cuales él pues quería atraerlos a las tinieblas, y consiguieron el efecto que Sauron quería, porque los elfos no pudieron ser corrompidos, ¿no? De hecho, veremos como uno de los 3 anillos lo tiene Gandalf durante toda la historia del Señor de los Anillos. Lo lleva Gandalf, un anillo que suscita valor en los hombres, valor y coraje. Los 7 anillos de los enanos tampoco consiguieron lo que pretendía Sauron, porque los enanos tan tercos, pues se los quedaron para ellos y no quisieron saber nada en las cavidades montañosas. Los 9 anillos de los hombres, en cambio, sí consiguieron ese propósito. ¿Verdad que les prometía Sauron a los hombres con esos anillos? Poder, sobre todo poder. Poder. Fueron entregados a 9 reyes de los hombres, de la raza de los Númenoreanos. Y efectivamente, pues el poder era y es la mayor tentación del hombre. Hay que decir que Sauron no es un hombre. Según la concepción de Tolkien, no es un hombre, es un Maiar. Claro. Pero los Maiar, una vez que son enviados a la Tierra, se humanizan. Sí. Toman aspecto humano. Sí. Toman aspecto humano, son enviados con un propósito benigno. Sí. Los Maiar fueron enviados inicialmente 15, pero eso solamente se sabe de 5, que hablaremos luego, sí, más Sauron. Ajá. Y Sauron se corrompe y se pone al servicio de Melkor, de Morgoth. De hecho, se convierte en su principal servidor, el más poderoso de todos. Y crea los anillos con el propósito que has explicado, y retiene uno de ellos, el más sencillo, el más liso, el más insignificante en su apariencia. Todos los demás tenían alguna gema, algún adorno, eran más elaborados, pero el más poderoso de todos los anillos creados por Sauron es el que él retuvo, y era a su vez el más insignificante en su apariencia. El anillo único. El anillo único o el anillo regente. Sí. Estaba circundado por una leyenda, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para atraerlos y atarlos en las un anillo tinieblas, para encontrarlos. Es un anillo para gobernarlos a todos. Anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Efectivamente. Esa es la leyenda la inscripción que figura en lengua de Mordor en el anillo único. Asnag Dimbatul, ¿no? Asnag Trakatuluk, Asnag, etcétera, ¿no? Yo en élfico no me lo sé. No, yo tampoco. Me lo sé un poquito en la lengua de Mordor, ¿no? Que es esa. Y que es dice Gandalf en un momento de la peli, es la lengua de Mordor que no emplearé aquí, ¿no? Pero Gandalf, esto es una digresión también, sí se atreve a emplear la lengua de Mordor en Rivendell. El único lugar donde él no se atrevía a emplearla, porque se deduce que le tiene hasta más respeto, es en la comarca. Sí. Le dice a Frodo cuando encuentra el anillo. Le dice el significado del lema, pero no se lo pronuncia en lengua negra. O sea, en la lengua negra de Mordor significa esto, la lengua negra que no emplearé aquí. Exacto. Sin embargo, en Rivendell, delante para poner fin a una discusión que surge entre los personajes, que ahora hablaremos, ¿no? De hecho, fijaos, ¿recordáis el logotipo de la Agenda 2030, ¿no? Que tiene forma de anillo. Cambiad la palabra anillo por agenda, ¿no? Una agenda para gobernarlos a todos, una agenda para encontrarlos, una agenda para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. La verdad es que concuerda muchísimo, ¿verdad? Porque este tema, ¿no?, del gobierno único mundial por medio de esta agenda, pues es lo que pretende. Es lo que pretende. Bueno, entonces sucede que Sauron, como nos contaba Rafael, pues crea ese anillo único
con la finalidad que acabamos de explicar, ¿no? De atraer a todos a las tinieblas y gobernarlos a todos, ¿verdad? Sí, porque ¿Y qué sucede? porque la ambición de Sauron es la misma que de Melkor, gobernar las voluntades de los demás y someter la tierra, Arda, someterla a su dominio, erigiéndose en único señor e incluso aspira a la adoración de sí mismo. O sea, son aspiraciones satánicas. Dios mío. Son aspiraciones satánicas. Y este servidor crea esos anillos, especialmente aquel que él retuvo, el único, con ese propósito. Se desata una guerra. Todas las razas se dividen, menos los elfos. Son los únicos que luchan contra Sauron en todo momento, sin fisuras. Todas las demás razas, los hombres, los enanos, se dividen. Los únicos que no participan en esta primera guerra contra Sauron son precisamente los hobbits, que son esos, digamos, esos, por así decir, hombres, o ese aspecto del hombre más apegado a sus costumbres, a su terruño, a la tierra, a la familia, a las tradiciones, y quiere un poco vivir aparte del mundo. Como desentendidamente, ¿no? Efectivamente. Los hobbits en la Segunda Edad no intervienen. No intervienen. Esta es la conocida como la Guerra de la Segunda Edad, anterior a la Guerra del Anillo, o Guerra de la Última Alianza. Exactamente. Que también se le llama así, o se le puede llamar así. De hecho, se le llama así. Porque forjan hombres y elfos una alianza para enfrentarse a Sauron. Exacto. Este es precisamente el comienzo de la primera de las películas. Sí, es la introducción. Una última alianza de elfos y hombres se juntaron y libraron su batalla por la libertad de la Tierra Media, ¿no? El grito del orco, me acuerdo perfectamente. Sí. Eso es. Encabezados los elfos por Gil-galad, que fallece en la batalla, en combate, junto con el rey de los hombres, Elendil, que también muere, ¿no? Elendil, que portaba esta espada, ¿verdad, Rafael? Bueno, esa réplica. Sí, esta réplica, claro. ¿Cómo se llama esta espada? La primera forjada, sí, Narsil. ¿Y qué es lo que consiguió Isildur, el hijo de Elendil? Una vez muere su padre en combate, sí, el heredero del rey, Isildur, hijo de Elendil. La espada, ya estando rota, la toma del suelo y corta el dedo de Sauron, donde él portaba el anillo. Exacto. La batalla la estaban ganando los hombres y los elfos, hasta que era la situación tan desesperada para las fuerzas de Sauron, que el mismo Sauron tiene que salir de la fortaleza, Barad-dûr, para enfrentarse. Y se enfrenta en combate, él solo, contra Gil-galad, contra Elendil, y como has dicho, Gil-galad muere, Elendil también, y Isildur providencialmente le corta el dedo. Si el anillo lo hubiera arrojado Isildur al fuego del volcán, fíjate la referencia infernal. Porque están luchando en esa última batalla en Mordor. En la tierra de Sauron. Es decir, van a plantarle cara en su casa, ¿no? Ese anillo único había sido forjado en ese volcán, en el monte del destino. Y solamente ahí puede ser destruido. Solo ahí puede ser destruido. De hecho, Sauron vincula su propia vida, su propio espíritu, a la existencia del anillo, de modo que si no se destruye el anillo, tampoco se destruye a Sauron. Y bueno, pues Isildur, en el momento en el que tiene el anillo en la mano, tiene la oportunidad, porque está ahí en el mismo volcán, y arrojarlo al fuego. Y tiene la oportunidad de arrojarlo al fuego para siempre. Pero pues resulta corrompido precisamente en ese momento. Y dice que se lo queda para sí en compensación por la muerte de su padre. Pensando que ese anillo pues va a traerle poder, va a traerle recidumbre, en fin, todas las virtudes. Pero en realidad ese anillo, que tiene voluntad propia, solo responde ante su señor, que es Sauron, ¿no? Efectivamente. Y entonces, bueno, ese anillo tiene también la propiedad, la característica de que cuando el usuario se lo pone, el anillo se ajusta. Bueno, por supuesto, se ajusta al tamaño del usuario, ¿no? Como es un anillo mágico, pues cambia de tamaño. Y cuando el portador del anillo se pone el anillo, este es transportado al mundo de las sombras y se hace invisible. A efectos cotidianos diríamos que se hace invisible, pero él es transportado al mundo de las sombras, donde puede ver a los Nazgûl exactamente cómo son en realidad, etcétera, ¿no? Cuando estos espectros del anillo pues van tras su portador, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede con el anillo?
Sauron fue derrotado, Ujú. como era un Maiar, al carecer del anillo, al ser privado del anillo, pierde su corporeidad y pierde gran parte de su poder. Pero no fue eliminado, no fue destruido. Y el anillo lo pierde Isildur. El mismo anillo, lo cuenta Tolkien de esa manera, el mismo anillo traiciona a Isildur, que es emboscado por los orcos en el regreso a Gondor. Pierde el anillo en el río y el río conduce el anillo pues hasta una caverna en las montañas nubladas. Por cierto, fue en un viaje a Suiza donde Tolkien se inspiró para crear toda la trama que sucede en las montañas nubladas, dicho sea de paso. O sea que se puede decir que las montañas nubladas son las montañas de Suiza. Ajá. Y allí es encontrado, se pierde el anillo y es encontrado por una especie de hobbit. Una especie de hobbit. Sméagol. También los hobbits, a su vez, no son todos iguales. Hay algunos más apegados, como hemos dicho, a las tradiciones, más apegados a la familia, a la vida hogareña, al campo, y hay otros hobbits más levantiscos. Se les llaman los fuertes. Ajá. Los fuertes. Pues este hobbit llamado Sméagol encuentra el anillo en el río. Y lo primero que, nada más tocarlo, no lo encuentra él, lo encuentra su amigo y pariente Digol. Están allí pescando, celebrando el cumpleaños y encuentra el anillo. Y él, nada más verlo, Sméagol nada más verlo, siente enseguida esa tentación fortísima. Dámelo, que es mío, es mi cumpleaños, me lo tienes que dar. Y acaba matándole para arrebatarle el anillo. Y el anillo se apodera de él de tal manera que no piensa en otra cosa que en ese anillo. Se vuelve obsesivo, envejece, pierde el gusto por la comida, se vuelve solitario y no hace otra cosa, siempre estar así acariciándolo, mi tesoro, se traslada a las montañas nubladas. Como una especie de yonki, realmente. Algo así, Sí. algo así. Y le proporciona longevidad antinatural. Sí, que le vive permite 500, 600 años. Y esto sucede 2500 años después de que Isildur perdiera el anillo. O sea, sí. el anillo estuvo perdido 2500 años. Lo encuentra Sméagol, este hobbit de los levantiscos, ¿no? Y lo guarda durante 500 años, ¿no? 500 En una años. caverna en las montañas, donde él vivía. Exacto, la caverna de Gollum, donde él comía ahí su pescado crudo y, en fin, tenía una vida de lo más Ahí engarza la historia repugnante. con la primera de las obras de Tolkien. O Sí. se engarzan precisamente ahí, en ese punto. Porque a esa caverna llegó, por una serie de vicisitudes en su viaje, otro hobbit. Otro Pero hobbit. un hobbit, digamos, normal. Sí. Bilbo Bolsón. Llega a esa caverna, después de una lucha que tiene con los trasgos y demás, llega a esa caverna y encuentra el anillo. Casualmente encuentra el anillo. Pero los hobbits, por lo general, tienen una característica que les diferencia de otros seres, es que no son elfos, pero son muy difíciles de corromper. Son gente muy íntegra, muy sólida en sus principios. Y son difíciles, muy difíciles de corromper. No son incorruptibles, pero sí son muy difíciles de corromper. Y Bilbo, pues, encuentra el anillo, lo guarda y no resulta tan corrompido como le pasa a Sméagol, no resulta corrompido. Pero sí hay un punto de obsesión en tenerlo, guardarlo, que nadie se lo quite. Ese punto de obsesión sí, y también el don de la longevidad antinatural, porque vive más de 100 años. Sí. Total, que él simplemente no lo usa, lo tiene en su casa, pero de vez en cuando lo contempla y siempre se ve que tiene, una vez que se lo entrega a su sobrino Frodo, siempre tiene el afán de querer volver a ver el anillo. Sí. El anillo es un símbolo de la concupiscencia, del pecado, de la maldad y del grado de corrupción de la persona. De la inclinación al mal. Efectivamente. Por la concupiscencia, ¿no? Sí. Los efectos de la concupiscencia, como nos enseña la Iglesia, son tres: la fragilidad, la ignorancia y la malicia. Entonces sí, el anillo único es un símbolo en la obra de Tolkien de dicha concupiscencia, de dicha inclinación al mal que tenemos por causa del pecado original. Y todos, de alguna manera, podemos decir que tenemos nuestro propio anillo único, ¿verdad? Así es. Todos tenemos nuestro particular modo de vivir nuestra inclinación al mal.
Y ahí tenemos siempre pues que rogar al Señor que nos auxilie, ¿no? Que no nos corrompa nuestra propia concupiscencia. Y bueno, ¿qué sucede? Porque Bilbo tiene el anillo como unos 60 años, más o menos, ¿no? Y aquí es donde empieza la trama del Señor de los Anillos. Te das cuenta, menuda introducción, ¿verdad? Pero es que verdaderamente es una obra épica y está llena de una profundidad tremenda, ¿no? El Señor de los Anillos comienza cuando el anillo ha ido adquiriendo cada vez más fuerza porque Sauron se está recomponiendo. Sauron, pasados esos casi 3000 años, pues y viendo que el anillo único no acaba de ser destruido, pues va recomponiéndose, va recuperando fuerza, va aglutinando orcos, que son una creación de Sauron, ¿no? Por medio de brujería, torturas, ¿no? De los hijos de Ilúvatar, son los hombres, por así decir, casi podemos decir condenados, ¿no? Un reflejo de los hombres condenados, los orcos, ¿no? Malos imposibles de convertir, ¿no? Y desfigurados, completamente monstruosos. Y él pues vuelve otra vez a su fortaleza de Barad-dûr en Mordor, donde Tolkien pues quiso expresar su ser, ¿no? El ser de Sauron espiritual, por medio de ese gran ojo, ¿verdad? Un ojo que se alza en lo alto de esa torre inmensa que mide 1,5 kilómetros la torre, y desde ese ojo pues él contempla la Tierra Media, ¿no? Es una manera real pero también simbólica de decir que él como espíritu pues ve, ¿no? Especialmente ve allí donde esté el anillo y especialmente ve al que se pone el anillo. Cuando alguien se pone el anillo, Sauron inmediatamente lo ve, y como él lo ve, también lo ven esos 9 hombres que pudo corromper, esos 9 reyes a los cuales entregó los 9 anillos 3000 años antes, ¿no? Que permanecen en un estado de ser ni vivos ni muertos, ¿no? Como les explica Trancos en la posada de Bree, espectros del anillo, los Nazgûl, ¿no? Cuyas voluntades están ligadas a la del anillo, a la de Sauron, y constantemente se dedican a buscar el anillo por todas partes. Y a perseguir al... No se pueden matar, es decir, son estos encapuchados de negro, ¿no? Terribles, ¿no? Sí. El anillo, ya digo, lo tiene Bilbo. Hasta ahí hemos podido ver cómo, siendo el mismo anillo, es decir, la concupiscencia, el pecado original, si queremos decirlo así, hasta ahí hemos podido ver cómo tiene distintos efectos según el ser, según la persona que lo tenga. Ajá, exacto. A Sméagol lo ha corrompido profundamente, pero Bilbo resiste más ese poder, sí, ese poder maligno, lo resiste más. Y la historia comienza, precisamente se sitúa en el cumpleaños 111, 111º, en que Bilbo, pues, en fin, persona de campo, adinerada, rico, invita a todo el pueblo a celebrar el cumpleaños. Se organiza una cena, una fiesta, allí en medio de las casas que ellos tienen, incluso invita a Gandalf también. Y él lo que tiene, que no se lo dice a nadie, es la idea de marcharse. Con el anillo, por supuesto. Claro. Quiere irse de su pueblo y volver a ver montañas, volver a encontrarse con los elfos, quiere volver a vivir toda esa aventura que él ha tenido. Desaparece durante la fiesta, se pone el anillo, desaparece, se volatiliza y él va a su casa a recoger sus bártulos y a emprender el viaje en forma invisible. Y en esto, que Gandalf se da cuenta, ahora diremos quién es Gandalf, o por qué es tan importante. Se da cuenta, acude a la casa, le coge a tiempo y le convence para que deje el anillo en la casa y se marche él solo. Exacto. O sea, que se desprenda de esa esclavitud, de esa concupiscencia, de ese mal, de esa obsesión. Le cuesta. Incluso él se enfrenta a Gandalf en cierto momento. Sí, sí. Pero Gandalf acaba convenciéndole. Gandalf es un Maiar, también igual que Sauron, pero no actúa nunca con violencia. Ni con maldad. Él siempre trata de guiar al bien mediante el consejo. Sí. Es un anciano, tiene forma de anciano cuando toma forma humana, y tiene unos 10.000 años en ese momento, Gandalf. Y efectivamente, pues a su amigo Bilbo, con el cual había vivido aventuras, ¿no? en el Hobbit. El Hobbit es Bilbo Bolsón, la obra del Hobbit es Bilbo Bolsón, la narración de cómo encuentra el anillo en su día, en Gollum, etc. Y
Y Gandalf, pues efectivamente le convence para que deje el anillo atrás y se lo entregue a Frodo. Porque Gandalf se empieza a dar cuenta de que ese anillo es un anillo particular, muy raro. Acordémonos que Gandalf tiene en la mano uno de los 3 anillos que Sauron había dado a los elfos. Pero a él no le corrompía ese anillo, ¿no? Ni tampoco a los elfos. El que corrompe es el anillo único. El anillo único. No le corrompía, pero él tenía temor de ser corrompido. Eso sí, claro, eso sí. Porque cuando entra en la casa el sobrino de sí, Bilbo, sí, Frodo, que enseguida con toda naturalidad lo recoge del suelo y no le afecta en nada. No le afecta. Lo recoge del suelo. Y él quiere entregárselo a Gandalf. Claro. Una vez que... Cuando Gandalf ya sabe cuál es o ese sospecha anillo, al menos. porque se ha ido a Minas Tirith a investigar la historia de Isildur, etcétera, se da cuenta de que está ante el anillo único, después de 3000 años perdido, ¿no? Y claro, Gandalf se estremece. Y Frodo efectivamente se lo ofrece, guárdalo Gandalf, y dice, no me tientes. No me tientes, Frodo. No me tientes. No quiero ni tocarlo. No quiero ni tocarlo ni siquiera para esconderlo. Utilizaría este anillo para hacer el bien, pero conmigo adquiriría un poder desatado y terrible de imaginar. Fíjate la sutileza de la tentación que está describiendo. Quiere usar el poder para hacer el bien. Sí, sí. Y la ese tentación es es usar Gandalf. el poder para hacer el bien. Sí. Que también tenía otros nombres, ¿verdad? Sí. El peregrino gris lo llaman. El peregrino gris, le llaman, los elfos le llaman Mithrandir. Ya digo, Tolkien es muy común en él poner varios nombres a sus personajes. Sí, sí. Hay que maravillarse ante esa labor. Sí. Porque no crea, como en una novela normal, 5, 6, 10, 12 personajes. No. En esta saga aparecen miles de personajes. Sí. Dinastías, linajes, reinos, familias, Es una naciones. Y a todos y a cada uno les pone un nombre doble o triple según la lengua en que se esté expresando. Exacto. Y hace lo mismo con los topónimos, con los nombres de los lugares. Exacto. Cada lugar tiene 2 o 3 nombres. Exacto. Sí. Es alucinante. La creación es literariamente grandiosa, es magnífica. No conozco en la literatura otra que se haya imaginado con tal dimensión. Y bueno, resulta que en ese momento, ¿no? Están frente al fuego, Frodo y Gandalf. Descubren en el fuego que efectivamente es el anillo único, porque en el fuego se revela esa inscripción que tiene la lengua negra de Mordor. Bueno, y Gandalf determina que el anillo hay que destruirlo. De momento llevarlo a Rivendell. Para ver qué hacemos con él. Porque sí, él sabe que hay que destruirlo, pero no sabe cómo se va a poder hacer eso. Sí, busca consejo en el decano de la orden. Sí, porque Gandalf es un Istari, ¿verdad? Sí, ¿Qué son los Istaris? Lo explicaremos. Sí. La orden de los Istari hemos dicho que a la Tierra fueron enviados, se sabe, 15, porque lo cuenta así en las obras, 15 Maiar. O sea, un tipo de ángeles de un rango un tanto inferior, pero que al ser enviados a la Tierra cobran forma humana, pueden morir, pueden enfermar y les afecta la edad. De estos 15, 5 eran especiales, constituyeron la Orden de los Istari, cuya finalidad era aconsejar al hombre y a los elfos en el camino del bien, preservar la fidelidad a las tradiciones y combatir a Sauron. Los miembros de la Orden de los Istari tienen, uno de ellos es un decano que viste de blanco. Un decano es un jefe, que no es Gandalf, es Saruman, que también tiene su segundo nombre. Luego está Gandalf, otro muy apegado a la naturaleza también, se llama Radagast, y hay 2 más cuyo nombre pues es preterido o olvidado por Tolkien en algún momento, y se les conoce con el nombre de los Magos Azules. Así es. Los 5 tenían la misión de combatir a Sauron, aconsejar, guiar a los hombres en el camino del bien, y protegerles de sus malas inclinaciones, pero nunca forzando su voluntad, sino mediante el consejo, mediante la compañía, mediante la reflexión, y unidos combatir a Sauron. Uno de estos Istari se corrompe también.
el decano precisamente. De hecho, un poco todos, de alguna manera, salvo Gandalf, ¿verdad? Tolkien en una de sus cartas dice que el único Istari que permanece fiel a su misión fue Gandalf. Exacto. Los demás, uno de ellos se corrompe íntegramente porque ya lo diremos, se alía con Sauron directamente. Se alía con Sauron directamente, traicionando a Gandalf, traicionando a Eru Ilúvatar, traicionándose a sí mismo. Y los otros lo que hacen es sencillamente apartarse o distraerse de su misión. Radagast, que estaba destinado a combatir a Sauron, y de hecho en algún momento de la historia lo hace. Sí, sí. Pero se enamora mucho de las criaturas, de los árboles, de los animalitos sobre todo. Se enamora tanto de ellos que acaba pues dedicándose a vivir solitario como un ermitaño, campesino, Sí, perdido en un bosque. Sí, Y de los magos azules lo único que se sabe es que se fueron hacia el este, Sí. más allá de Mordor. Exacto. Y allí se perdieron. Sí. Con lo cual, Hay una... abandono de la misión. Sí, hay una ignorancia de lo que hicieron, hay quien sostiene que pudieron haberse aliado con Sauron también, ¿no? Indirectamente, con los reinos de Rún, todos los hombres del este, pero no se sabe con certeza, ¿no? Pero sí se sabe que, Con lo que cual, no se sabe. permanece fiel solamente uno. Exacto. Solamente uno. Gandalf. Y el mayor, el más importante, el decano, el jefe de la orden, se corrompe hasta el extremo de volverse un aliado de Sauron. Sí, sí. E incluso intenta corromper a Gandalf. Sí, sí, sí. En un encuentro que él tiene, cuando va a pedirle consejo, le revela que ha sido encontrado el anillo único, que está en la tierra de los hobbits, llamada la comarca, y que él, bueno, aquello le supera, no sabe qué hacer, y pide consejo. Él tiene todavía confianza en él, le considera un amigo, y le va a pedir consejo. Y ahí Saruman tienta a Gandalf, le describe el poder de Mordor, le describe el poder de Sauron, contra el cual no hay manera de luchar, no hay forma de oponerse. Tenemos que unirnos a él, Debemos unirnos, Gandalf, debemos unirnos a Sauron. debemos unirnos a él. Contra el poder de Mordor no hay victoria posible. Efectivamente. Sería lo más sabio, viejo amigo. Y le contesta Gandalf, dime, amigo, ¿cuándo abandonó Saruman el sabio la razón por la locura? Y ahí se produce el enfrentamiento. Exacto, y empiezan a combatir, ¿no? Un combate que gana Saruman porque es mucho más poderoso que Gandalf, ¿no? Y lo recluye, lo encarcela. Y bueno, Gandalf es rescatado por un wajir, por un águila. Un águila gigante. Y tras varios avatares, acaban todos en Rivendell. Frodo, Bolsón, Samsagat Gamgee, que es su fiel amigo, que le acompaña durante toda la historia. Otros dos hobbits Otros más. dos hobbits, Meriadoc Brandeamo y Peregrin Took, más conocidos como Merry y Pippin. Y Bilbo Bolsón también se encuentra en Rivendell. Rivendell es una casa, es la casa de Elrond, que luchó en esa batalla de la última alianza contra Sauron, junto con Gil-galad y Elendil y Isildur, el padre de Arwen, ¿no? Elrond es conocido como el medio elfo, Mm, porque tenía sangre élfica y sangre humana, ujú. pero participaba de la inmortalidad de los elfos. Sí, es un semielfo, sí. Tiene constituido un reino Sí, donde habita como un señor que se dedica sobre todo a amparar a peregrinos, a curar, Sí. a auxiliar, y tiene uno de esos anillos poderosos sí, sí. que lo utiliza para proteger su reino de la vista de Sauron, Exacto, exacto. Es una especie de burbuja, ¿no? Dentro de la Tierra Media. como un ¿no? refugio, Un refugio en medio de las verdadero. montañas, en un valle. Exacto. Y allí, el señor Elrond, que es respetado por todos los reinos de la Tierra Media, convoca un concilio, el llamado Concilio de Elrond, y llama a todos los pueblos libres de la Tierra Media, al reino élfico también, por ejemplo, del Bosque Verde, del cual procede Legolas, el reino de Gondor, que es un reino de hombres, del cual procede Boromir, con varios de sus colaboradores, Boromir, el hijo del Senescal de Gondor, y también Gimli, hijo de Glóin, aparece con más enanos, ¿no? En representación de los enanos. De los enanos. ¿Y qué sucede en ese concilio? Lo que sucede no es solo lo que sucede lo importante, sino también cuándo sucede. Ujú. ¿Cuándo sucede? Yo no he leído en ningún comentarista de Tolkien esta cuestión que voy a decir, pero me he fijado en ella. Me he fijado yo. Eso no aparece en las películas nada más que una pequeña pincelada, pero en los libros está perfectamente narrado. Frodo llega a Rivendell después de haber sido herido por uno de los Nazgûl. Sí. Le acaba encontrando uno de los Nazgûl, le quiere arrebatarle el anillo y lo hiere. Una herida que es mortal.
con una espada también Una hoja de Morgoth. maléfica. Sí. Y es transportado a uña de caballo hasta Rivendell, en los libros por Glorfindel, en las películas por Arwen, la hija de Elrond. Transportado, y allí es curado por Elrond, que es médico también, el 24 de octubre. Despierta curado el 24 de octubre. Que es el día de San Rafael. Que es el día de San Rafael según la liturgia antigua. Sí, San sí. Rafael es medicina de Dios. Sí, sí. ¿Y por qué señalo que es importante esto? Porque todo el tiempo transcurrido en Rivendell, de los que van a tomar consejo de Elrond y a aliarse para intentar destruir el anillo, sucede entre el 24 de octubre, San Rafael, y el día de la partida de la compañía, que es el 25 de diciembre, día de Navidad. Una vez curado Frodo, el concilio se celebra al día siguiente, 25 de octubre. Tolkien dice, pasaron 2 meses, es decir, pasaron todo el Adviento allí. El Adviento es el tiempo litúrgico de preparación para la primera venida o conmemoración de la primera venida del Señor. Y, atención, por muchas de las lecturas que se dicen en las misas, conmemoración de la primera venida y expectación de la segunda. Exacto. Adviento. Entonces, estos personajes que se preparan para emprender el largo viaje a fin de destruir el anillo, pasan ese Adviento en la casa de Elrond, entero, y parten el día de Navidad. La compañía se constituye formalmente una semana antes de Navidad, el 18 de diciembre, que es cuando empieza la octava de Navidad. Se rezan las antífonas de Adviento, como saben. Y parten del día de Navidad. El viaje dura exactamente 3 meses. Y el anillo, lo anticipo ya, es destruido el 25 de marzo. El día de la encarnación. El día de la encarnación. O sea que, una vez más, una referencia a que la destrucción del anillo, que es donde se concentra el mal, la malicia, la destrucción del anillo simboliza la redención. Así es. El propósito es destruirlo, arrojarlo al fuego. Sí. O sea que, y ocurre el día 25 de marzo. Y si no es destruido el anillo, no desaparece el mal de la tierra. O sea que podemos ahí ver significada pues la redención. Exactamente. Todo ese lapso de tiempo, de 3 meses, desde el 25 de diciembre al 25 de marzo, es el tiempo en el cual transcurre la trama principal de El Señor de los Anillos. La Guerra del Anillo. La Guerra del Anillo, exactamente, en la Tercera Edad. Y esos 3 meses pues traen un montón de subtramas, ¿no? Con el reino de Rohan y el rey Theoden, de cómo es exorcizado prácticamente, ¿no? Por Gandalf. Y si tuviéramos que señalar algunos de los hechos más significativos, ¿no? Pues hasta que, como decimos, Frodo consigue llegar al reino de Mordor y arrojar el anillo al Monte del Destino, con la ayuda, entre comillas, de Gollum, porque Frodo por sí mismo tampoco puede hacerlo, y es Gollum persiguiendo el anillo, ¿verdad? Persiguiendo a Frodo y Sam, el que enzarzándose con Frodo ahí en el borde del volcán, pues accidentalmente arroja el anillo al fuego. Es curiosísimo. Sí, porque a Frodo, a punto de arrojar el anillo al fuego, le ocurre lo mismo que le ocurrió a Isildur. Se pone el anillo ahí y es Gollum el que le arranca corrompido el anillo en ese momento. Es tremendo, ¿no? Como pues hasta la criatura más vil, como era Gollum, pues al final es quien destruye el anillo. Es curiosísimo. Y bueno, sucede que la trama consiste en que 9 compañeros, Gandalf el Gris, más los 4 hobbits, Frodo, Sam, Merry, Pippin, más Legolas por parte de los elfos, Gimli por parte de los enanos, y 2 hombres, que son Boromir del reino de Gondor y Aragorn, del cual hablaremos también, que es un personaje principal de la historia, pues deciden que la única manera de destruir el anillo es viajar, digamos, clandestinamente al reino de Mordor, al corazón del reino de Sauron, y arrojar el anillo al fuego, ¿no? No plantean una guerra abierta, no plantean otra estrategia. Es un plan que ni siquiera a Sauron se le había ocurrido, ¿no? Por eso... Tolkien dice muy claramente que Sauron en ningún momento concibe en su mente la idea de que haya alguien que pretenda destruir el anillo. Exacto. Él piensa que van a tomar el anillo para luchar contra él, para, usando el poder del anillo, enfrentarse a él y suplantarle. Exacto. No concibe la idea de que se vaya a destruir o que alguien pueda intentar destruirlo. Y esa realidad que
que hace que Sauron como que esté encerrado en su propia malicia, ¿no? No sale de su pensamiento maligno, que eso le pasa también al demonio, tanta malicia pues le hace tonto, ¿no? Pues es lo que propicia que cuando llegan Frodo y Sam a Mordor, pues puedan llegar hasta ahí, porque él no se lo esperaba. Pero bueno, hay un suceso fundamental, ¿no? Tras la traición de Saruman, el Blanco, ¿no? La orden de los Istari se queda sin cabeza. Exacto. Visible. Y Gandalf, el Gris, se tiene que enfrentar durante en todo el periplo, se tiene que enfrentar en las minas de Moria, que habían sido asaltadas por los Trasgos, donde reinaba Balin, ¿no? Bueno, allí se tiene que enfrentar a un demonio antiguo, que es el Balrog, uno de los Balrogs, que hay muchos, ¿no? Y en ese combate contra el Balrog, ambos mueren, son abatidos, ¿no? Y en ese momento, pues claro, la comunidad queda desolada, porque Gandalf era el principal de todos ellos, ¿no? El más sabio, etcétera, que dice: yo te ayudaré a llevar esta carga, Frodo, cuando Frodo en el Concilio del Ren se ofrece a llevar el anillo, mientras seas tú quien la lleve, porque Gandalf, leyendo el corazón de Frodo, se da cuenta de que podrá resistir esa carga, ¿no? Y Gandalf muere. La comunidad se queda sin su caudillo, sin su guía principal, y se fragmenta, ¿no? Al final de la Comunidad de Anillos se fragmenta. Boromir es tentado, quiere llevarse el anillo para sí, para su reino de hombres, y al final muere heroicamente, pero bueno, Merry y Pippin son secuestrados por los Uruk-hai, que son los guerreros de Saruman el Blanco, y Frodo y Sam por su lado se van a Mordor, perseguidos sin saberlo todavía por Gollum, y quedan los tres, Aragorn, Legolas y Gimli, que deciden ir a buscar a los hobbits que han sido secuestrados, que son llevados a Isengard o Orthanc, ¿verdad? Fíjate en el detalle de que ya la compañía del anillo era reducida, se componía de 9 miembros, y su intención era infiltrarse en Mordor clandestinamente para arrojar el anillo al fuego. Pues tras la muerte de Gandalf en su enfrentamiento con el Balrog, la compañía se reduce aún más, al portador, Frodo, y a un ayudante. Ya está. O sea, más mínimo, más humilde no puede ser. Estoy recordando esa frase de: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. El pastor de la compañía, que era Gandalf, una vez abatido, ¿no? Pues se dispersa la compañía. Pero espiritualmente siguen unidos, ¿no? ¿Y qué sucede con Gandalf, Rafael? Muere en su combate contra el Balrog en Moria, y no se sabe más de él. Todos los miembros de la compañía le dan por muerto, le han visto morir, él se ha sacrificado, porque en el combate contra el Balrog, ese detalle está bien reflejado en las películas, pero no se cuenta, hay que remontarse al Silmarillion para entenderlo. Él utiliza unas palabras para enfrentarse al Balrog, hace un exorcismo, por así decirlo. Se identifica a sí mismo como guardián del fuego secreto, servidor de la llama imperecedera. Y en cierto momento un lector de Tolkien, otro sacerdote, le escribió y le comentaba que él veía simbolizado en el llamado fuego secreto, en la llama imperecedera, los dones del Espíritu Santo. De manera que se puede decir que Gandalf, al identificarse ante el demonio como guardián del fuego secreto, administrador de la llama, es un sacerdote. Por lo tanto, los Istari son todos sacerdotes. Eso es una interpretación que yo me tomo la libertad de hacer a partir del criterio establecido por el mismo autor, de que la obra ha de interpretarse como religiosa y católica. Muere en ese combate, y no se sabe más de él hasta que en sus peripecias, pues estos tres, Aragorn, Legolas y Gimli, el enano, que acaban entrando en un bosque llamado Fangor, se lo encuentran allí, pero lo ven blanco y le toman por Saruman. Sí. De hecho, se enfrentan a él pensando que les va a embrujar, pensando que es Saruman, y ya saben ellos que Saruman es un enemigo. Entonces él se revela, ese resplandor se apaga un poco, se revela, y ellos ya le reconocen. Gandalf. Sí, así solían llamarme, les dice, así solían llamarme.
creíamos que eras Saruman. Y le dice, soy Saruman. O, por así decirlo, como Saruman o quien Saruman debería haber sido. Exacto. Y ahora, al comienzo de la tempestad, vuelvo a vosotros. O sea que Gandalf, aunque parezca un personaje, en realidad son dos. Sí. Gandalf el gris y Gandalf el blanco. Asume el decanato de la orden ante la defección de Saruman. Exacto. Ante la traición de Saruman, que se ha aliado directamente con Sauron. Y la asume directamente por designio divino, digamos. Sí, porque es Ilúvatar el que le devuelve Gandalf la vida. le devuelve a la vida, le resucita. Sí. Le resucita. No queremos aquí decir que, por si alguno lo está pensando, que vaya a ser resucitado fuera de la resurrección ordinaria normal. Sí, sí. Alguien. Sino simplemente es un recurso que Tolkien toma para diferenciar un personaje y otro. Porque yo me atrevo a señalar directamente que Saruman es un trasunto del falso profeta. Sí, sí, tal cual. Apocalipsis 13 y capítulo 19 también. Y Sauron lo es del anticristo. Sí. Ese decano de la orden de los Istari que se alía directamente con Sauron es el falso profeta. Porque el mismo Apocalipsis, en estos textos, en estos capítulos que he citado, señala que existe una alianza entre la bestia de la tierra, o falso profeta, y la bestia del mar, o anticristo. Así denominados luego en el capítulo 19. Existe una alianza. Así es. Y la bestia, falso profeta, está al servicio del anticristo. Sí, y hace adorar a la primera bestia. A la primera bestia. Con lo cual ahí, pues, como tú decías el otro día, podemos encontrar literariamente recogida la Trinidad, entre comillas, satánica. Sí. Melkor es Satanás, Saruman es el falso profeta y Sauron es el anticristo. Exacto. O a mí me gusta más que Trinidad, llamarlo tríada. Tríada satánica. Inicua o satánica. O tríada de la iniquidad. Tríada de la iniquidad o tríada maligna, ¿no? Y Gandalf esos tres, el gris sí. es el pastor, el guía, el caudillo espiritual, por decirlo de esa manera, de la compañía del anillo, de la Eso comunidad que pretende destruir el anillo. Exacto. Se han dado cuenta de que el anillo no puede ser utilizado. Exacto. Ese poder no lo pueden manejar, tiene que ser aniquilado. Y tampoco puede ser destruido de otra manera. Nada más que la única manera es que es un símbolo de la redención. Sí, sí. Arrojarlo al fuego, consumirlo en el fuego. Exacto. Y desaparece porque muere Gandalf el gris, y Ilúvatar le resucita y le transforma en otro personaje, dotándole de más poder, Mucho más, de más claro. majestad. Sí, sí, sí. También. Sí, sí. Incluso en la misma película, si observa la forma de expresarse de uno y otro, Sí. son distintos, son distintos. En Gandalf el blanco hay más sabiduría, hay más majestad, Sí. más poder. Y entonces él encabeza de manera espiritual la lucha contra Sauron el anticristo. Y la lucha contra Saruman, el falso profeta. Y la lucha contra Saruman. Y Al bueno, cual se enfrenta directamente, eso viene en las películas, pero no en los libros. Ahí el director de la película ha mejorado, yo me lo permito así decir, la obra de Tolkien. Sí, sí, porque Saruman en la obra de Tolkien viaja a la comarca con grima lengua de serpiente y ahí hay una última batalla, ¿verdad? Una escaramuza. Sí, pero no me quería referir a eso. ¿A qué te referías? Sino en la película uno de los reyes, Theoden, rey de Rohan, en los libros es corrompido y enfermado, envenenado por un siervo de Saruman que él tiene allí dentro sin saberlo, infiltrado, Grima. Pero en las películas aparece como poseído. Sí. Y Gandalf se revela como es realmente y hace un exorcismo. Sí. Expulsa a Saruman. Sí, 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 Como sí. si Saruman fuera una especie de espíritu demoníaco también. Sí. Le expulsa, Te sacaré, Saruman, como se saca el veneno de la mordedura, le dice. efectivamente. No tienes poder. Entonces, ¡buah!, se quita la capa gris porque entra... Clandestinamente. Exacto. Sin haciendo revelar quién ver es. que es Gandalf, pero sin revelar que es Gandalf el blanco aún. Y de repente se revela ahí. Y gracias a esa intervención de Gandalf, el reino de Rohan lucha en la Guerra del Anillo contra Sauron, ¿verdad? Efectivamente. Y contra Saruman, porque a Saruman lo reducen no solamente Rohan, también Merry y Pippin, que habían sido secuestrados, son rescatados por un Ent, pero bueno, no vamos a entrar tampoco en tanto detalle, porque si no nos tiramos aquí 5 o 6 horas o 4 días, o 3 meses, como la Compañía del Anillo. Más o menos. Pero el caso es que junto con todo esto hay otro personaje también, que es Aragorn, conocido como Trancos, como un montaraz del norte,
que también tiene otro tercer nombre, Elessar, ¿verdad? Y él, ¿quién es? Es uno de los miembros de la Compañía del Anillo, pero ¿qué es lo que le sucede a Aragorn y por qué es tan importante? Este personaje se nos presenta al principio antes incluso de que la compañía se constituya. Sí. Cuando los 4 hobbits emprenden su viaje desde su residencia, desde la comarca, ellos hacen alto en la posada, en una población llamada Bree, Sí. y allí habían quedado en encontrarse con Gandalf, el cual había sido hecho cautivo por Saruman, como hemos dicho, y a quien se encuentran es a este personaje llamado Trancos, que es un hombre que vive solitario en el norte, capitanea los Dúnedain del norte. Dúnedain en Quenya también creo que significa hombres. Es una facción de los hombres dados al bien, pero hacen su vida en montañas del norte. Y se lo encuentran allí, y él les auxilia porque se da cuenta por los poderes y signos que el anillo, al ser usado por Frodo, manifiesta, se da cuenta de qué se trata. Además, Gandalf se lo ha explicado. Sabe que va a ser perseguido por los Nazgûl y se pone a su servicio, les ayuda. Pasan el trance de que los Nazgûl intenten matarles allí en la misma posada, y luego les encamina hacia donde la Compañía del Anillo se va a constituir al final, hasta Rivendell, les lleva hasta Rivendell. Allí, en el concilio, se revela quién es. Es el último heredero de Isildur, el rey que perdió a su padre en la batalla contra Sauron en la Segunda Edad y fue corrompido por el anillo y fue poseedor del anillo hasta que el mismo anillo subvertió a los orcos para matarle. Es el último heredero que queda de ese linaje. Gondor es un reino, pero no está gobernado por reyes, está gobernado por senescales. Eso es como si dijéramos un regente. Sí. Un regente. Y ese gobierno lo tiene corrompido al propio reino de Gondor, hasta el punto que va al concilio del Ron a por el anillo. Con el propósito de apoderarse del anillo, que es para el reino tener más poder. Fronterizo con Mordor. Sí, ¿verdad? Frontera entre ambos, precisamente el río Anduin. Y la ciudad de Osgiliath, que es la ciudad portuaria en el río. Exacto. Y entonces Aragorn se revela como... Y no él a sí mismo, sino que es Legolas. Le revela. Y él incluso... dice, no de Habotat, Legolas. No entres en ese tema. Él no está muy... Él sabe quién es, tiene conciencia de ser quién es y sabe que es heredero al trono, o el último heredero de ese linaje. Pero no tiene mucho interés en eso. Y poco a poco el personaje va evolucionando, según van sucediendo los acontecimientos, se acaba dando cuenta de que su misión es recuperar el trono de Gondor, ser coronado como rey y enfrentarse a Sauron en alianza con Gandalf. Exacto. Se forja la espada que había sido quebrada. Se forja, se le da nuevo nombre, se forja la espada en Rivendell precisamente, por los herreros de Elrond. Y es utilizada por Aragorn desde el concilio de la compañía. Allí es donde, según los libros, donde Elrond le entrega la espada, aunque el director de cine se ha tomado la libertad de escenificarlo en otro momento, al punto de empezar la última batalla contra Sauron. Gracias a esta espada, Aragorn puede convencer a un grupo de almas errantes que son un símbolo del purgatorio, unos hombres que traicionaron, que esperan a otro rey, traicionaron a un rey y se quedaron así como espectros, ni vivos ni muertos también, hasta que fuesen fiel a la promesa que habían hecho a un rey, ¿no? Entonces Aragorn, con esta espada, se revela a este grupo de no muertos, ¿no? Y luchan. Eso, como has dicho muy bien, significa el purgatorio. Ellos han cometido una falta, han traicionado su juramento. Exacto. Y son castigados por el Ilúvatar a padecer hasta que a otro rey de Gondor le cumplan la promesa que habían hecho. Claro, y llevan allí como 3.000 años. 3.000 años. Sí.
Y claro, ya ha habido muchos que se han adentrado por las cuevas en las que viven, esos espectros, ¿no? Y todos mueren, todos mueren, todos mueren. Y sin embargo, cuando llega Aragorn, pues le obedecen, porque es el legítimo rey y va con la legítima espada, ¿no? Y bueno, pues finalmente, mientras Frodo y Sam están encaminándose al Monte del Destino, simultáneamente, pues tras varias batallas, ¿no? Se da la batalla final en las Puertas Negras de Mordor. Los pocos hombres que han sobrevivido y elfos a la batalla del Abismo de Helm, a la batalla de Minas Tirith, de los campos de Pelennor, todos los pocos que quedan se presentan ante las Puertas Negras, desafiando a Sauron para llamar su atención y que mientras tanto Frodo y Sam pues tengan toda la vía libre posible para llegar al Monte del Destino, ¿no? Y ahí termina la novela, ¿no? Pero ¿por qué podemos ver, además de todo el trasfondo católico, ¿no? Hemos hablado del pecado original, hemos hablado de la existencia del bien, del mal, de Dios creador, de los ángeles, de la corrupción. ¿Por qué, Rafael, tú crees que existe en esta obra también una realidad que apunta a la escatología católica, ¿no? Has dicho alguna pincelada, pero te dejo paso para que tú exprese lo que quieras. Hay personajes, lo hemos avanzado refiriéndonos a Saruman, refiriéndonos a Sauron. Hay personajes que de alguna manera se pueden entender como un trasunto de los principales personajes apocalípticos. Uh-huh. Fundamentalmente estos dos, o estos tres. Satanás Melkor, Saruman, el falso profeta. Fíjate que en la obra es decano de la orden de los Istari, es decir, cabeza de un orden sacerdotal. Uh-huh. Es un aparente Istari, ¿no? Cuando ya traiciona. No, es Istari. Es Istari, pero es después... Istari, pertenece a esa orden sacerdotal, pero se corrompe y se alía con... Eso es. Y a partir de ahí pierde esa condición, con lo cual la orden sacerdotal de los Istari queda descabezada por esa traición. Uh-huh. Y de ahí que Ilúvatar intervenga, rescatando de la muerte, crea un personaje nuevo para dotar a la orden de los Istari de una nueva cabeza visible. Uh-huh. Y le reviste igualmente de blanco, de simbólico. Uh-huh. Yo me atrevo a decir que veo en Gandalf el Blanco a Petrus Romanus. Uh-huh. Y en Gandalf el Gris al último papa legítimo. Uh-huh. Entre media transcurre un tiempo. Muy bien visto, eso no lo había pensado nunca. Gandalf el Gris, uno y... Para mí son dos personajes distintos. Sí. Gandalf el Gris, creo que por no haber traicionado su misión, Sí. la misión que Ilúvatar es Dios, le encomienda, pues es caudillo espiritual de estos que quieren servir al bien, Uh-huh. que quieren servir a Dios, que quieren servir a Ilúvatar. Y hay un periodo de tiempo en que esa compañía, esa comunidad queda descabezada, se dispersa, coincide la muerte de Gandalf el Gris con la dispersión de la compañía. Tú lo has dicho muy bien, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, y hay un tiempo indefinido entre la muerte de Gandalf el Gris y la aparición de este nuevo personaje, que aunque se llama igual, es distinto, que es Gandalf el Blanco, que es investido por Ilúvatar mismo como decano de la compañía, como decano de la orden de los Istari, revestido de ese poder y revestido de esa majestad, por intervención del mismo Ilúvatar. O sea, por eso me atrevo a decir que uno, el gris, simboliza al último papa legítimo y el blanco simboliza, a mi entender, a Petrus Romanus. Gandalf el Gris a Benedicto XVI y a Petrus Romanus, Gandalf el Blanco. Y el falso profeta, pues Saruman. Que, bueno, pues podemos imaginar quién puede ser, ¿no? Fácilmente en estos tiempos. El anticristo todavía no es visible en la hora presente, ¿no? Eso es otra característica de Sauron, pero su invisibilidad. Es otra característica de Sauron. Su invisibilidad. Sí. Mientras no tiene el anillo, es invisible. Exacto. Pero está ahí, siempre señorea sobre toda la tierra, con su ojo lo ve todo. Y luego hay otro personaje más, ¿verdad? Que refieren numerosas profecías antiguas y que es investido por Petrus Romanus. Efectivamente. Como en la novela por Gandalf el Blanco. Sí. ¿Quién sería? Aragorn.
Aragorn. Aragorn se puede decir que aquí tenemos que referirnos no a las escrituras tanto como a las profecías particulares, las profecías privadas, aunque hay quien ha intentado encontrar este personaje en las escrituras. Sí. Yo no me atrevo a decir que lo he encontrado, no me atrevo a decirlo. Tengo mi opinión, pero no me atrevo a darla como algo cierto. En fin, refiriéndonos a las profecías privadas, pues tenemos la figura del gran monarca, que se caracteriza por ser heredero de un linaje perdido, de un linaje, es decir, que no está actualmente reinando, sino otro linaje, perdido en algún momento de la historia, y que se pone al servicio de Dios, es coronado rey, según estas profecías, por Petrus Romanus, y digamos que una vez establecido, después de la parusía, o con ocasión de la parusía, el reino de Cristo en la tierra, pues llevará a cabo el gobierno de los hombres en su nombre. Muy resumidamente, esas son las profecías que se refieren al gran monarca. Se dan detalles sobre si es francés, si es español, si pertenece a la monarquía esta o a la otra rama, pero la característica común es que procede de un linaje que ejerció su reinado en algún momento de la historia, pero ha desaparecido. O sea que podría ser miembro de una casa real de alguna nación que actualmente sea una república, por ejemplo. O bien una nación siendo actualmente un reino, pero no es el linaje que actualmente reina, sino otro. Yo sobre esta profecía del gran monarca nunca me he pronunciado en el canal, no he hablado en el canal, tampoco de Petrus Romanus, porque creo que son dos realidades que son inexorables, es decir, que no se pueden evitar, y de las cuales gran parte es desconocido por nosotros. A medida que se aproximen los acontecimientos iremos viendo y discerniendo, pero creo que están en la mente de Dios como un tesoro, ¿no?, para el hombre de hoy, para el hombre que viva la gran tribulación. Pero sí que te digo, Rafael, que la autoridad que tienen ambas profecías es muy, muy notable, porque son numerosísimos santos los que hablan de uno y otro personaje, y que, desde luego, no podemos despreciar, ¿no? Yo estoy seguro de que hay un sacerdote que escribió una obra dedicada en particular a este personaje, el padre Corbató. Si no recuerdo mal, su obra se editó hacia 1920. Él recopila todas y cada una de las profecías de múltiples santos a lo largo de la historia que hacen referencia a este personaje, al gran monarca, y él se atreve a llamar. Tiene licencia eclesiástica el libro. Ten presente que en aquella época todavía para imprimir un libro de parte de un sacerdote era aquello más controlado. Tiene imprimatur. El libro se titula Apología del Gran Monarca. Y el padre Corbató se atreve a decir que, al igual que el Papa es vicario de Cristo en lo espiritual en la tierra, será instituido un vicario de Cristo en lo temporal. En lo secular. Que también en lo secular. Sí. Incardina ello con que Cristo es rey. Pero delega esos dos aspectos de su reinado en dos es sumo personajes. Sacerdote y rey. Es la opinión del padre Corbató, Sí, muy interesante, recogida en ese libro que he citado, y que tiene imprimatur. Hasta ahí llego. Fíjate cómo es curioso, ¿no? Porque ambos casos, el caso de Gandalf y el caso de Aragorn, responden a una realidad de corrupción. Es decir, Saruman el Blanco se ha corrompido, el reino de Gondor se ha corrompido, y por intervención de Ilúvatar, Gandalf es colocado donde Saruman debería estar, y dice el mismo Gandalf, soy Saruman, o quien Saruman debería ser. Y por intervención de Gandalf, Aragorn toma la corona de Gondor, ¿verdad? Por eso Gandalf es verdadero puente entre el cielo y la tierra, entre Ilúvatar y Gondor. Como sucedía en la Edad Media, claro. Que y también viene así recogido en las Escrituras, los reyes eran ungidos por sacerdotes. Exacto. Y los emperadores eran por el Papa. Eran investidos por el Papa.
Entonces, bueno, me encanta hablar de todo esto. Yo de verdad amo profundamente El Señor de los Anillos. Aprendí a escribir cuenya, Rafael, ¿no? No me digas. Sí. El cuenya no existe, es una lengua inventada. Sí, pero bueno, aprendí a escribir las letras, ¿no? Las cosas, no aprendí élfico, pero sí a escribir las letras, ya no me acuerdo, salvo algunas. Y llevo toda mi vida enamorado del Señor de los Anillos. De hecho, no me resisto a mostraros una cosa, hermanos, porque tuve la bendición, no sé dónde está, aquí. La alegría, ¿no? En el año 2004, cuando Viggo Mortensen, el actor que hizo de Aragorn, estaba en España rodando la película A la Triste, ¿no? Pues pude ir para allá y bueno, me firmó este autógrafo con tilde incluida, ¿no? Te dedicó una fotografía, ¿no? Sí, y bueno, pues estuve charlando ahí con él un buen rato, ¿no? Fijaos, este fue el momento inolvidable para mí, ¿eh? Ahí está. Tú eres el Pelanas. Yo soy el Pelanas de la derecha, sí. Y el otro es Carlos Gil, que era uno de mis mejores amigos en ese momento, con 16 años, ¿no? Y ahí estoy con Viggo Mortensen, que llevaba una camiseta del Señor de los Anillos. Y ya te digo, era el 2004 o 2005. Justo cuando moría Juan Pablo II. Y bueno, la verdad es que no puedo olvidar este día. Y fue encantador, ¿eh? Viggo Mortensen. Estuvimos ahí con él 10 minutos hablando, ¿no? Y fue una experiencia. Y esto fue la firma que me hizo, ¿no? El autógrafo que guardo todavía después de casi 20 años. Momento en el cual también, pues, bueno, no paraba de coleccionar cosas de Señor de los Anillos. Ha sido muy importante para mí. Y me alegro mucho de haber comentado todo esto con alguien que sabe tanto, ¿no? Has dicho muchas cosas que no tenía ni idea, Rafael. Como que había 15 Istaris. Y conocidos 5. Sí, conocidos 5, pero no sabía que había otros 10 desconocidos. Pensaba que solo había 5. ¿Y cómo ves un poquito la situación de hoy, Rafael, para ir concluyendo el programa tras la muerte de Benedicto XVI, ¿no? En este momento de cierta incertidumbre que vivimos, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo tú como cristiano este momento? Tú ya sabes lo que pienso yo de Benedicto XVI. Pienso que es el último legítimo papa. Sí, claro. Por lo tanto, muerto él, estamos en esa situación de que se puede cumplir o se cumplirá. Herido el pastor, se dispersarán las ovejas. O sea, se pueden producir multitud de cismas. Solución divina. Y punto. Divina. No habrá ningún otro papa hasta que, entendido legítimamente, hasta que surja por intervención divina Petrus Romanus. O sea que hay veces que esto lo tengo que confesar, creo que Tolkien escribió una obra un poco escatológica en algunos aspectos. Sí. O sea, ese periodo de transición, ese tiempo entre la muerte de uno y el surgimiento por intervención divina del otro, que aún siendo el mismo porque encarna lo mismo, ¿no? Pero es distinto a la vez. Yo creo que nos hallamos en ese periodo de tiempo. ¿Y qué consejo darías a todos los católicos de hoy en día para vivir este momento presente? El mismo que Fulton Sheen decía: cuanto más terribles se pongan las cosas, para que las rodillas no te tiemblen, ponte a rezar. Qué bueno. Fulton Sheen, la verdad, hermanos, es que era un hombre inspirado por Dios, ¿eh? Tenemos que leerle más a Fulton Sheen, que dio en la clave en un montón de aspectos, ¿no? La situación que caigas de rodillas para rezar, para que no te tiemblen las rodillas. Impresionante. Pues demos gracias a Dios, hermanos, de la existencia de alguien como Tolkien, que sin duda tuvo un papel importantísimo, ¿no? en la edad contemporánea, en la época actual. Su obra es respetada por todos. El Señor de los Anillos tiene la particularidad de que toca el corazón a todo ser humano, porque está hablando de los principales problemas de la existencia humana. Y debemos darle gracias a Dios por esa valentía y esa determinación que tuvo su madre cuando abrazó la fe católica. Y por ese grupito de intelectuales británicos, en donde está el inolvidable Chesterton,
que tanto bien han hecho, ¿no? Me ha gustado mucho cuando al principio del vídeo decías que ellos, por estar en un ambiente anticatólico, ¿no? Porque los anglicanos son tremendos, nos llaman papistas, ¿no? Y mencionabas que esa realidad pues le había hecho fuerte en la fe, ¿no? Hoy en día estamos rodeados también de un anticatolicismo, de un anticristianismo y anticrística idea completamente, ¿no? En todo el orden político, económico, social, y tenemos la misma oportunidad de ser héroes en la fe, ¿no? Tenemos la misma oportunidad de fortalecernos mucho en la fe, la misma que tuvo Tolkien. Él admiraba y respetaba a su madre, precisamente la consideraba una confesora de la fe, porque no la perdió ni cedió en ello, a pesar de que le significó el trance tan tremendo de verse abandonada económicamente, con hijos a cargo, y viuda, abandonada por su misma familia. Entonces, por eso la fe de Tolkien, hijo, era tan recia. Profunda. Y siempre estaba en referencia a su madre, siempre la citaba, la refería. De hecho, a su hijo lo llama Christopher. Sí. Pues qué maravilla. La verdad es que os invito a todos. Hay un canal, os lo digo, os lo recomiendo, que se llama Kai47, con K de kilo, Kai47, que es un chaval español, majísimo, que tiene unos vídeos maravillosos sobre el Señor de los Anillos, sobre el trasfondo del Señor de los Anillos, también sobre otras sagas de fantasía, pero quien quiera profundizar más y quien quiera conocer más acerca de esta magna obra y grandiosa, como definías, Rafael, pues puede hacerlo en ese canal, Kai47. Os aseguro que no os va a defraudar para nada, ¿no? Los hace con mucha dedicación, con mucha investigación, y da gusto escucharle, da gusto escucharle, de verdad. Y bueno, hermanos, pues os animo muchísimo a que todos y cada uno de vosotros, como hizo el pequeñito Frodo, como hizo él, pues os enfrentéis a cada uno de vuestros anillos únicos, ¿no? Todos tenemos nuestro anillo único y con la ayuda de Dios podemos enfrentarlo y vencerlo, ¿no? Me encanta una frase que le dice Arwen a Aragorn. Arwen, que es la hija de Elrond. Elfa, que renuncia a sus privilegios, a su inmortalidad, por amor a Aragorn. Cuando Aragorn tiene miedo, ¿no? Contemplando la hoja de Narsil, que cortó el anillo de la mano de Sauron, él le expresa a ella: la misma sangre corre por mis venas, la misma debilidad. Y entonces ella le dice: al mismo mal te enfrentarás y lo derrotarás. ¿Y por qué lo derrota Aragorn? Por el amor. En realidad, hermanos, la historia de Aragorn y Arwen, pues es la historia del amor, y es para mí fundamental dentro de la trama, porque el amor que Aragorn tiene a Arwen y el que Arwen tiene a Aragorn es el que también a Aragorn le hace capaz de asumir su misión, de asumir que tiene que entrar a esa cueva con todos esos espectros errantes y ordenarles que luchen por él, ¿no? Y es ese amor que tiene. Ese es otro detalle que también cabría profundizar durante varias horas. En El Señor de los Anillos hay una exaltación del matrimonio. Sí, desde luego. De hecho... Y no solamente entre estos dos personajes, hay más. Se habla de alianza todo el rato. La alianza de elfos y hombres, ¿no? De hecho, el propio anillo único es una alianza. Tiene un aspecto de alianza matrimonial, ¿no? Pero sí, en este caso con el mal, ¿no? Con el mal. Y en cambio, pues lo que pretenden hacer los héroes de la saga, pues es establecer una alianza con el bien, con Ilúvatar, destruyendo la alianza maligna, ¿no? ¿En qué otro aspecto ves lo del matrimonio en El Señor de los Anillos? La fidelidad que Aragorn mantiene a Arwen, a pesar de que él se da cuenta de que la hija del rey Theoden, la sobrina del rey Theoden, pues podría también casarse con ella, porque de Arwen en ese momento no sabe dónde está, no sabe qué ha sido de ella, si se ha marchado o si ha muerto, no sabe nada de ella. Y sin embargo se mantiene fiel a su promesa. Y luego esta misma hija, esta misma mujer, a su vez entabla relación con otro de los príncipes, con Faramir.
de la casa de los senescales. Es otra forma de exaltar el matrimonio. Sí, totalmente. También Galadriel está con Celeborn en el bosque de Sam Lorien. guarda fidelidad. Él está enamorado de una muchacha de su país, de la comarca, y marcha al viaje para destruir el anillo, marcha soltero, sin haberse comprometido todavía, pero él guarda esa fidelidad y cuando vuelve se transforma en otro, ya va por ella, la busca, va directo, se casa con ella. Si te atreves a ir a por Sauron al Monte del Destino, vamos, te atreves a ir a cualquier... O sea que hay una exaltación sin duda. Sí. Pues qué maravilla, de verdad. Esta obra es que es magna, ¿no? Es magna y podríamos estar aquí hablando, llevamos, fíjate, 1 hora y 33 minutos. 1 hora y 33 minutos. Buen momento para irnos despidiendo. Y bueno, darle gracias a Dios de este momento, ¿no? Yo estoy encantado de haber grabado este vídeo. Me han pasado muchas cosas a lo largo de mi vida con el Señor de los Anillos y por medio de él, ¿no? Muchos regalos que me ha hecho el cielo. Recuerdo el Camino de Santiago que hice en 2007, en un ateísmo práctico, ¿no? Tras decirle al apóstol, al abrazo al apóstol, tú sabrás Santiago, ¿no? En una oración muy chulesca. Que a la salida de la catedral de Obradoiro pues me encuentro con un cartel gigante de una exposición del Señor de los Anillos, de armas, máscaras, trajes, maquetas, y eso yo lo viví en aquel momento como un regalo del cielo, del apóstol para mí, porque ellos sabrían lo que me gustaba, ¿no? Y apasionaba el Señor de los Anillos. Y luego en 2009, en mi primer viaje a Fátima, también siendo ateo practicante, digamos, con un grupo de 600 jóvenes, pues a un buen sacerdote se le ocurrió dar una charla sobre el Señor de los Anillos y la fe, ¿no? Y también lo viví como un regalo de la Virgen hacia mí. Fueron 2 momentos, 2007 y 2009, que me acercaron a Dios, ¿no? Gracias al Señor de los Anillos. Entonces, bueno, forma parte de mi Dios nos conoce y nos busca como nos... a cada uno como le conviene. Exacto. Así que estoy muy contento, de verdad, de haber traído este vídeo, hablando con un buen amigo, con Rafael, que se llama como uno de los 3 arcángeles, así que rezad por él el día 24 de octubre. Mi familia siempre me felicita el 24 de octubre. Sí, pues que lo sigan haciendo. Y bueno, pues un abrazo para todos los que os llaméis Rafael. No sé si quieres decir algo más para concluir el vídeo. No hay nada más que decir, creo. Ok. Pues sin más, hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Leeremos vuestros comentarios. Rafael Laza os contestará algunos si se le tercia. Y bueno, pues ha sido una alegría tener a este hispalense entre nosotros en esta tarde. Y como os digo siempre, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.